por el camino del bien, que nos lleva por caminos de rectitud. Así que, sin más, Padre, agradecidos en esta mañana, dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Buen asiento, queridos hermanos. Padre, gracias en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta mañana. Bendiga a todas las personas que están hoy aquí reunidas, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para buscar saber de ti, Señor, para buscar conocerte, para, Señor, para que tú te manifiestes en nosotros con poder. Muchísimas gracias para los que están por llegar, gracias también por todos los que están conectados. Y gracias por una mañana hermosa, por tocar nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. La gracia de Cristo que está basado en el versículo de Filipenses 1:29 que dice: porque a ustedes se les ha concedido, se les dio por gracia, ¿no? Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto es un punto importante, porque ese sufrir por Él no es el sufrimiento inútil o el sufrimiento malo, es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Ojo, quiero aclarar una cosa. Quiero dejar claro que Dios no es que quiere que usted sufra, ¿ok? No es que Dios quiere que vivamos sufriendo o que usted sufra. El punto aquí es que si en dada la circunstancia usted tiene que cargar su cruz y echar para adelante, sea lo que sea que eso represente, usted echa para adelante. Es decir, usted toma el ejemplo de Cristo, que Él murió, o sea, Él sufrió, la voluntad de Dios fue que Él muriera, y eso es sufrimiento. Por eso que la Biblia lo llama varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Es decir, Dios le dio la voluntad de Él que tendría que morir. ¿Y sabe qué? Él fue y murió. Por eso que dice, cuando Él oró en el monte, y Él le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. Era eso. Él asumió la voluntad de Dios pese a que Él sabía que a Él le iba a costar. Lo mismo es con nosotros. Y el principio de esta enseñanza, el principio de lo que venimos hablando, para hacer un resumen de la semana pasada y esta, ¿no? Es que Cristo pagó por los pecados. Pero entre el pago por el pecado y el fin del pecado en la tierra, está corriendo un periodo donde todavía hay pecado, ¿cierto? Y donde nosotros sufrimos porque estamos en un mundo caído, tratamos con personas caídas, incluso en la iglesia, por esa condición de caídos, todavía hay sufrimiento. Y nos corresponde a nosotros asumir la voluntad de Dios para cortar con las cadenas de pecado, cortar con eso y llevar a Cristo, llevar la voluntad de Dios, pese a que a mí me pueda costar, ¿no? Llevamos la voluntad de Dios y la hacemos por amor a los demás, porque entendemos que ahora somos colaboradores de Dios. Y debemos entender que en ese proceso no estás solo. La Biblia deja bien claro que Cristo sufre el cuerpo cuando uno sufre. Él se toma muy en serio la relación con la iglesia y con la persona. Por más que usted sienta tentado a culpar a Dios o a resentirse con Dios por alguna situación en su vida, que usted hizo la voluntad de Él y sin embargo le tocó duro, usted tiene que estar consciente que Él está allí, y te va a ayudar en su debido momento, pero todavía en el mundo, lo que debemos entender es que en el mundo hay pecado. Y mientras haya pecado, hay dolor, sufrimiento, muerte, mentiras, engaño, etcétera, etcétera. Nosotros, como hijos de Dios, colaboradores de Él, debemos asumir ese ejemplo de Cristo, de que sufrió para llevar la voluntad de Dios y bendecir a muchos, en provechos de muchos. Pues nosotros debemos eso mismo.
Cualquiera que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz, sea lo que esa cruz signifique para usted en ese momento. ¿Ok? Lo que sea que Dios te esté pidiendo, o lo que sea que Dios sabe, o lo que usted sabe, o lo que sea que usted sepa que deba hacer, usted lo hace aún a sabiendas de que vas a pasar un valle de sombra y de muerte, ¿ok? Pero confiado, lo importante es que en el valle de sombra y de muerte, usted no está amargado y resentido con Dios. Usted está gozoso de que estás haciendo la voluntad de tu Padre y sabes hacia dónde te diriges y hacia dónde vas. Ese es el concepto, por así decirlo, general de este tema de sufrir por Él. ¿Me entiende? Que es el problema que hay con los cristianos light hoy. Muchos cristianos light es que mientras todo está bien, es bello adorar a Dios. Pero cuando viene la embestida del enemigo, tiran la toalla, salen corriendo, dejan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me di a entender? Y eso lo vamos a ver hoy reflejado en muchos versículos. Muchos versículos. Así que comencemos, porque hay mucho que leer sobre este tema que lamentablemente se habla poco hoy en el mundo cristiano. Y es asumir el ejemplo de Cristo, que Él también, como Él sufrió por hacer la voluntad de Dios, bueno, si nos toca, no, porque dejo claro, no es que Dios quiere que usted sufra, no, pero como estamos en un mundo caído, tenemos un enemigo, y el enemigo tiene sus entidades y todo eso, alguna cuota nos cae. Gracias a Dios nosotros estamos en un país donde ser cristiano es libre, pero hay países donde los cristianos son perseguidos y pagan con cárcel, pagan con pena de muerte por el simple hecho de ser cristianos. Es más, el grupo social más perseguido en el mundo es el cristianismo. Pues le puede leer donde se quiera. Mueren miles de cristianos al año por ser cristianos, sobre todo en países musulmanes o países ateos de extrema izquierda. Y cuando no mueren, son condenados a pena o son tratados como ciudadanos no de segunda, sino de tercera, los peores trabajos, las peores cosas, ¿ok? Entonces, continuamos aquí. Entonces, primera de Pedro, por cierto, voy a leer una seguidilla de Pedro. Pedro en el capítulo 1, en su carta en la primera carta de Pedro, del capítulo 2, 4 y del capítulo 2, 3 y 4, él está hablando a personas que en su cultura, en su momento, estaban en una condición social de desfavor en torno a otras personas, como eran los esclavos, las mujeres, entre otros, ¿ok? Y él está poniendo ahí ejemplos, pero de ejemplos a ellos para que hicieran la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias. Pero de ahí podemos tomar mensajes que nos sirven a nosotros para este tema. Dice Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 25, dice: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, otra vez le dice por conciencia delante de Dios, se soporten las penalidades, las penas, los sufrimientos. O sea, es digno de elogio delante de Dios y por conciencia delante del que soportemos penalidades, ¿no? Aún sufriendo injustamente, aún cuando la cosa es injusta, usted aguanta. Pero que esto es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos, lamentablemente la iglesia ha sido influida mucho por el pensamiento, y es que es lo normal, somos influenciables y la cultura nos abarca, ¿no? Hay creyentes que por cualquier cositas ínfimas, no, fulano me reviró los ojos y se van. No sé si me explico, ¿no? Eso de sufrir por Cristo, por el bien de la iglesia, como le voy a poner ejemplos de Pablo, no lo hay hoy en la iglesia, no lo hay, para nada. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que aguantar maldades, cosas de esas, no, estoy diciendo que hay cosas ínfimas que pasan y usted ve que la persona, ya no, sale corriendo, pues,
por decirlo así, ¿no? Entonces dice, aún sufriendo injustamente, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Si estás pasando una penalidad por hacer lo que Dios mandó, eso merece elogio, porque estás haciendo la voluntad de Dios y sin embargo, pero si estás pasando una penalidad porque lo hiciste mal, no puedes recibir un elogio. Eso es lógico lo que está diciendo Pedro allí, ¿no? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Es decir, estás haciendo la voluntad de Dios y estás sufriendo una penalidad o una injusticia, pero tú sabes que la estás sufriendo por injusticia, pero tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, eso merece elogio. Ahora, sufrir por otra cosa que no sea la voluntad de Dios no merece elogio. Para esto fueron llamados. Es lo que decimos, no solo se te concedió el creer en Él, sino también sufrir por Él. Para esto tú fuiste llamado, tú fuiste a ser colaborador con Dios, tú fuiste llamado a ser discípulo de Cristo, tú fuiste llamado a cargar la cruz y seguirlo. Entonces, si haciendo la voluntad de Dios sufre injusticia, ojo, no hay nada más injusto que el caso de Cristo. El domingo que viene vamos a comenzar con la Semana Santa, voy a hablar sobre los temas de Cristo, los juicios, todo eso. No hay nada más injusto que el caso de Cristo. Juicio amañado, no hizo nada y es testigo falso, todo eso lo sufrió él ahí. Solo por hablar del juicio, por no hablar antes, le tendían trampa, blasfemaban contra él, todo lo que usted se puede imaginar, él lo soportó, por hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Para esto fueron llamados. Usted fue llamado a ser aquel que se para en la brecha, por así decirlo. Aquel que se para firme para cortar lo que el enemigo está haciendo. Cadenas de odio, cadenas con tal de mostrarle a los demás, llevar a los demás el amor de Dios, mostrarle a los demás lo que es correcto. Usted está parado para eso. Por eso usted se hizo colaborador de Cristo. Usted lo hicieron colaborador de Dios. Usted está colaborando para que el plan de redención de Dios continúe su paso. Y en medio de esa colaboración de usted con Dios, va a haber momentos fuertes. Y todo el que se sabe, cuando mire, hay gente que se mete y quiere hacer la voluntad de Dios y automáticamente siente como que todo se le viene, todo se me frenó, todo aquello. Eso es inmediato. Y usted va a ver la respuesta de la palabra para eso. Dice, porque para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. No cargó él en la cruz lo que tú merecías. Es decir, el que merecía estar en la cruz era usted. Porque todo pecado, la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Él cargó allí lo que usted merecía. Él sufrió para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser hijo de Dios, de tener una esperanza viva, de tener un futuro, de tener vida, de tener don de Espíritu Santo, de tener todo eso que usted tiene. Usted lo tiene gracias a que Cristo quiso sufrir por usted. Porque vuelvo al monte de Getsemaní, no, al monte de los Olivos, ahí, donde dice la oración que él le dijo, Señor, no hay otra forma, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que venía. Y Dios le dijo, no, hijo, no hay. Bueno, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Y después que él pasó ese momento de angustia, asumió y se paró firme y echó para adelante por hacer la voluntad de Dios, para llevar vida a otros, para provecho de otros. ¿Ok? Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Sufrimos hoy para que otros puedan conocer a Dios, conocer a Cristo, tener esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que es sufrir por Cristo. Y eso implica entonces aprender a perdonar, aprender a amar como Dios ama, aprender a comprender, a tolerar, tener paciencia, perseverancia, todo eso está allí. Y estar muy claro a lo que fuimos llamados. Porque si no estamos claros, que usted ahora hoy
hecho para el sufrimiento, por así decirlo, para aguantar lo que venga del enemigo, usted al primer rugido sale corriendo. No, es que mi hermana me reviró los ojos, ya se fue, ya eso era, se acabó la colaboración con Dios. Me doy a entender, ¿no? Ok. En Cristo, en el cual, Cristo, ¿verdad? Vean esto es excelente, ¿no? Vean. Pero que Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro lo deja muy claro. Cristo sufrió por otro, dejándonos el ejemplo a nosotros, de que nosotros debemos aprender a sufrir para llevar bien a otro, para llevarles Cristo a otro, para llevarle el amor de Dios a otro. ¿Me entiende? Aprendemos a comprender, a amar, a tolerar, a perdonar, a todo eso, porque sabemos que todavía hay pecado en el mundo y debemos aprender a cortar con las cadenas de pecado y no alimentarlas. ¿Ok? Por eso Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Cargue su cruz y sígame. Seguir los pasos de Él. De eso trata. No. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, vean cómo era Cristo, quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Él no respondía como el mundo responde. Ah, me lo hiciste, ahora toma. No, para que me respete. Así es el mundo, esa es la carne. Y cuando padecía, no amenazaba. No amenazaba. Y créanme que Cristo no solo padeció al final. Si usted lee su historia, a Él lo quisieron apedrear y Dios lo rescataba milagrosamente. Incluso el enemigo lo quiso ahogar. Lo engañaron. Le tendían trampas para que los romanos lo metieran preso. Lo blasfemaron. Tenía oposición en cada momento. Y sin embargo, usted ve la historia de Cristo, andaba sanando, alimentando, enseñando. Todo eso fue el ministerio de Cristo. Y al final, obviamente, hubo un ataque brutal y feroz, ¿no? Donde se descargó todo. Pero todo su ministerio no se crean que eso es camino de rosas. Él bregó contra lo que tenía delante. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, Isaías 53, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Le tocó duro. ¿Ok? Entonces, cuando ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, no respondía como el mundo responde, pues, como te devuelvo la broma para ver quién es el que es lo que. Ajá. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Bueno, Señor, yo de verdad me provoca agarrarlo ¿me entendió? Pero como usted dice que yo no debemos... Se lo dejo en sus manos, Señor, y uno corta el pecado allí, porque si no las cadenas siguen. Las cadenas siguen. ¿Me entiendes? Las cadenas de pecado siguen. Entonces peleaste en la mañana con tu esposa o tu esposo o con tu cónyuge, sales molesto de la casa y por decirle algo agarras ese carro y sales corriendo y te llevaste a una persona sin querer porque la persona se atravesó, ahora esa persona quedó paralítico porque tú estabas molesto. Es un pecado impagable. Impagable. ¿Cómo tú le pagas? Por más que le pagues la sanidad del momento, el hospital, va a quedar toda su vida en silla de ruedas. Es impagable. Y que quedó en silla de ruedas, ahora está amargado. Y la paga con los hijos y con el otro. Entonces los hijos van y son altivos con los maestros en la escuela y esa cadena no se rompe nunca. Y uno tiene que aprender a cortar. Por eso está, cuando uno lo mandan a perdonar, a tolerar, a amar, a comprender, créame que Dios sabe por qué no los hace. Él no nos pide algo que no sea para provecho personal, pero también pensando siempre en el otro. Acuérdese que la palabra de Dios dice que la ley es el amor al prójimo. Quien ha amado al prójimo ha cumplido la ley. Todo está basado, todas las leyes de Dios están basadas en no hacer daño, sino llevar provecho y amor a nuestros prójimos, a nuestros, ¿cómo, mi hermano? A nuestros semejantes.
De eso se trata. No utilizamos al semejante, no nos aprovechamos al semejante, no engañamos, no ultrajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aprender, de eso se trata. Cristo cortaba, no dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Dios andaba con Cristo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros debemos aprender a cortar las cadenas de opresión del enemigo en la gente y llevar el amor de Cristo, y eso muchas veces cuesta sufrir por Cristo, penalidades. ¿Ok? Usted fue llamado para eso. Sino que se encomendaba con aquel que juzga con justicia. Mire, y no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios y usted ponérselo en sus manos. Dios mío, me estoy pasando por esto, me provoca esto, pero yo creo que, y usted déjeselo a Dios, mire, Dios arregla las cosas mejor de lo que uno lo pudiera hacer, o abre la puerta para X cosas. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Eso se entiende, ¿verdad? Eso es entendible. Acuérdense, muchachos, que siempre les he dicho, esta es una iglesia donde alabamos y adoramos, pero la base está en qué dice la Escritura. Porque el trabajo es que usted entienda qué dice la Escritura para que usted pueda tener dónde tomar una decisión por usted mismo correcta, basado en Dios y no en mandamientos de hombre. ¿Ok? Por eso aquí hablamos y ponemos versículos y hablamos, y a usted le tiene que gustar eso, a usted le tiene que gustar entender la Biblia. Usted tiene que llegar al punto como Jeremías, que comí tus palabras. ¿Cómo es que dice? Que él no quiso más hablar la palabra de Dios, la aguantó, pero era como un fuego que le quemaba. Eso, por dentro, debe ser así. Ajá, seguimos al capítulo 3, 17 y 18. Ustedes lo pueden leer en su casa corrido. El 2, 3 y 4 es una seguidilla del libro de Pedro. Dice, pues, es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios. Es como le dije, no siempre Dios no quiere que suframos, de verdad nadie quiere que sus hijos sufran. Pero recuerden que estamos en un mundo caído, tenemos enemigos, y en el caminar, obviamente, nos tocará o nos puede tocar en una medida a unos más que otros, tener ciertos padecimientos por Cristo. Si es la voluntad de Dios, es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Por hacer el mal no tiene ningún elogio padecer. Por eso que dice aquí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que está hablando Pedro. Que bueno, si nos toca pasar un trago amargo por hacer la voluntad de Dios, bueno, asúmalo como Cristo asumió su parte. El ejemplo es Cristo. Continúo en el capítulo 4 ahora. Capítulo 4 de Primera de Pedro, ¿no? Versículos 14 al 19, bueno, del 12 al 19, Nueva Versión Internacional dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos. No creas que eres el único que está pasando por allí. Todos tenemos nuestra cuota de... ¿Por qué? Porque todos compartimos el mismo mundo caído, todos vivimos con gente caída y todos tenemos enemigos de Dios, enemigos espirituales, los cuales nos tienen marcados como objetivos. Por eso dice los dardos de fuego. No es que, o sea, si usted es cristiano y usted está creyendo que la lucha es con algunos pocos, olvídese. La Biblia deja claro que ya cuando usted se hace hijo de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, ya usted está metido en el paquete. Así que como ya usted está metido en el paquete de la lucha, es mejor que usted se ponga toda la armadura de Dios y eche para adelante. Porque por quedarse usted agazapado aquí, no crea que no va a llevar. No, sí va a llevar. Incluso peor que otro. ¿Ok? Entonces, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de vosotros
ha venido para probarlo. Obviamente Pedro está escribiendo aquí en momentos difíciles del cristianismo, cuando eran martirizados por los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Al contrario, gócese, gócese. Y de eso trata. De eso se trata. Gozoso no porque estoy sufriendo, no por lo que estoy padeciendo, no miro el sufrimiento, miro que estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted no recuerda el libro de Hechos, creo que es Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles fueron encarcelados por los judíos y los azotaron, le dijeron no hablen más el nombre de Cristo para poderlos, y los liberaron, ¿no? ¿Y cómo salieron ellos? Ellos salieron gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Y salieron con más denuedo a predicar al Señor Jesucristo. O sea, alegre, gócese. ¿De qué se va usted? Gócese de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Acuérdense que cuando hablamos que Cristo está sufriendo es lo que le expliqué la semana pasada. Cristo sufre con su iglesia. Cuando uno de nosotros padece, Él padece. Estamos conectados con Él a ese punto. Y se lo mostré la semana pasada. ¿Y por qué todavía Cristo está sufriendo? Porque todavía en el mundo hay pecado. Todavía hay pecado que perdonar, que cortar, todo. Y nosotros fuimos llamados a eso. ¿Ok? Alégrense, gócense. De tener parte de los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió injustamente también. Bueno, nosotros nos gozamos cuando injustamente sufrimos por hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Bienaventurados ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. ¿Ok? Ese es el sufrimiento inútil. A ver, no se crea que o usted sufre por haciendo lo malo o sufre haciendo lo bueno. Entonces es mejor sufrir haciendo lo bueno, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, que sufrir por hacer lo malo. Porque no se crea que en el mundo no hay, en el mundo hay sufrimiento. La gente sufre también. ¿Por qué? Pero no haciendo la voluntad de Dios. Sufren por eso, por metiche, por embusteros, por ladrones, por mentirosos, por inmorales. Por eso sufren también. Porque en el mundo sigue habiendo pecado. El mundano también sufre. Aquí el llamado es que si vamos a sufrir, bueno, sufre haciendo la voluntad de Dios. No sufre por hacerlo mal. No hay elogio, no se elogia, no hay elogio, pues, de parte de Dios por sufrir por hacer lo malo. Dios no te va a elogiar por sufrir por asesino, por ladrón, por inmolar. Eso no tiene elogio por parte de Dios. Pero Dios sí tiene elogio y tiene recompensa de paso. Aquellos que sufren por hacer la voluntad de Dios. Este tema es claro. Esto es lo que es un llamado simplemente, mijo, embraguétese y eche para adelante haciendo la voluntad de Dios. Y si en medio de hacer la voluntad de Dios hay padecimientos, usted los padece, pero usted no deja de hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo es Cristo. Cristo murió para que usted tuviera hoy vida. Bueno, usted aguanta hoy hacer la voluntad de Dios para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros le llegue la luz de Cristo, para que otros puedan conocer el amor de Él, para cortar cadenas de pecado. ¿Me expliqué? Continúo aquí, versículos 16 al 19. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ojo, y Pedro no está hablando aquí por hablar. Estos no fueron gente que habló y ellos no hicieron. No, acuérdense que en Hechos 5, el mismo Pedro fue azotado por los judíos y encarcelado y perseguido para que no hablaran más en nombre de Jesús. Y ellos salieron gozosos y siguieron hablando. El que está hablando allí, no es uno, el que escribió eso, no es uno que está escribiendo por dársela de sabroso ante los demás y está mandando a otro a hacer algo que él no ha hecho. El buen guía muestra el camino.
y después exhorta a los demás. Esa es la forma de hacerlo. Y cada quien decide. Pedro ahí está asumiendo eso, ¿ok? Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Porque a la final, todo ese padecimiento que usted recibe es influenciado por demonios a través de personas, familiares incluso, amigos, vecinos, lo que sea, para que el Evangelio de Cristo se frene, no avance. ¿Ok? Para que la iglesia sea una iglesia apagada, desanimada, sin fuerza. Y no lo que estoy diciendo no es mentira. Todo aquel que ha servido en una iglesia con fervor y llega un momento que son utilizados hasta el punto que les apagan ese fuego, ¿verdad? Ya lo que diste ya. Entienda que eso es porque el enemigo lo que buscaba es eso, que usted esté allí, pero no tengas ese empuje que voltea el mundo patas arriba, como hicieron los apóstoles que voltearon el mundo, como hicieron los apóstoles en el primer siglo, pusieron el mundo al revés. Eso, no tengas esa fuerza de cambiar, de llevar el evangelio, de transformar vidas, de mostrar a Cristo. ¿Me entiendes? No tienes el fuego ya porque te lo quitaron. Pero el llamado de Pedro aquí es eso. Levántese y eche para adelante. Usted fue llamado a eso, a ser colaborador de Dios, a poner el mundo al revés, por Cristo. ¿Ok? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, no por hacer lo malo, sino por hacer la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita? Que Cristo cuando padecía se encomendaba a aquel que juzga con justicia, ¿verdad? El mismo consejo para nosotros. Los que están sufriendo haciendo la voluntad de Dios, porque ya el ejemplo era que Cristo padecía y no ultrajaba, no amenazaba, no nada, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, lo ponía en manos del justo juez. El mismo consejo para nosotros. Los que sufren haciendo la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. O sea, entréguense a Él. Yo estoy pasando por esto, me provoca, pero te lo dejo en tus manos, ¿me entiendes? O líbreme, Señor, estoy pasando. Usted se encomienda a Dios y espera que Él trabaje. Y espere que Él trabaje. ¿Ok? Es el mismo consejo. Y siga practicando el bien. Siga practicando el bien. Usted no devuelve mal por mal. Usted incluso nos mandan que al mal le pagamos con bien. ¿Ok? Vean el ejemplo de Pablo aquí en 1 Corintios. Esto lo tocamos en el seminario en la semana, ¿no? 1 Corintios 9, 7, 14. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Este es el caso que Pablo, quien fundó la iglesia de Corinto, estaba teniendo oposición porque llegó gente a la iglesia de Corinto y puso a la iglesia de Corinto en contra de Pablo. Que básicamente, una de las cosas que lo pusieron en contra era el asunto de las ofrendas. Y Pablo entonces prefirió pedir incluso a otras iglesias ayuda para poder servir. Incluso él mismo trabajó para poderle servir a los corintios para que no se fuera a perder la siembra que se había hecho porque unos sembraron cizaña. Entonces él prefirió sufrir eso a que el evangelio de Cristo tuviera tropiezo. Por eso es que él dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Y esto le muestra muy claro cuál era el concepto de Pablo de la iglesia. Aunque él tenía en este punto el derecho y la razón para exigir algo, él discernió el ambiente y no lo hacía. Por amor, prefiero aguantar la pela aquí hasta resolver el problema, hasta ver cómo pasa esta embestida del enemigo que se infiltró en la iglesia, porque eso pasa.
Eso pasa. ¿Me entiende? Entonces, por eso que dice, prefiero sufrir, aguanto esto para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. No voy a usar un derecho para que entonces la gente tenga, para que los enemigos tengan pie para decir, viste, yo te lo dije. Porque de eso se tratan las trampas. Eso eran las mismas trampas que le ponían a Jesucristo. Mire, ¿y de quién es esta moneda? Esa preguntita con los romanos ahí. Mire, hay que pagarle el impuesto a César para que él dijera algo en contra de César y se lo llevaran preso. O sea, esas mismas trampas las siguen sembrando. Y el problema de las trampas es que muchas veces usted se da cuenta que está en la trampa, usted se da cuenta de la trampa cuando ya estás en la trampa. Eso es muy lamentable. Y ahí es donde uno acude a Dios. Señor, mire, me consigo aquí en esto, ¿cómo hago? Pongo en tus manos, deme luces, ¿qué hago? Y eso pasa. El enemigo sigue usando las mismas técnicas así de trampa para dividir, para desanimar, para enfriar, sigue haciendo lo mismo. Él sigue haciendo lo mismo. Esa misma técnica del dinero que estábamos hablando en la semana, eso ha sido a través de la historia. Ha sido lo mismo, las indulgencias, el asunto cambia, siempre cambia es la forma, pero el fondo es el mismo. Quitarle el dinero a la iglesia, a los creyentes, utilizar a los creyentes, dividir la iglesia, desanimar a la iglesia, y uno tiene que estar atento a eso y levantarse y echar para adelante. Pese a las adversidades hay que echar para adelante. Adversidades vas a tener. Si usted va a esperar para servirle a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para llevar adelante algo que usted sabe que o se comprometió con Dios o lo que sea, si usted va a esperar que todo esté perfecto, déjeme decirle que nunca, déjeme decirle que en gran parte nunca vas a servir 100% porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber adversidades, cosas de última hora que te la ponen difícil, pero usted tiene, para eso existe la disciplina y el compromiso. Aunque esa palabra no gusta hoy, pero la palabra es mágica. Cuando usted tiene un compromiso, usted echa para adelante. Pero cuando usted se lo toma, bueno, si como vaya viniendo vamos viendo, ¿usted sabe qué va a pasar? Así mismo, o sea, como vaya viniendo vamos viendo y nunca se da la cosa. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso en llevar adelante algo. ¿Ok? Animados, así mismo. Entonces, vean el ejemplo de Pablo, ¿no? De sufrir para no ser estorbo al avance del Evangelio, para que no se fuera a dañar más de la cizaña que se había sembrado en ese momento en Corinto. Incluso, él los llama a ellos a hacer eso mismo. Vean lo que él dice, es la lámina que viene en esta. Por eso es que él dice en Colosenses 1:24, Biblia de las Américas, ahora me gozo en lo que sufro por ustedes. O sea, me alegro, estoy gozoso de lo que sufro por ustedes. Y en mi carne me toca llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que ya hemos hablado. Cristo, mientras haya pecado, hay sufrimiento. Cristo gime, aún gime por su iglesia, por su gente. Porque todavía la iglesia todavía es perseguida, sufre, es atacada, es dividida, todo eso. Pero usted tiene que estar consciente que usted está gozoso porque usted sabe que esos ataques son para evitar que uno haga la voluntad de Dios, para evitar que uno siga adelante, para evitar que uno lleve a Cristo a los demás, provecho a los demás, amor por los demás. ¿Ok? Y entonces él le pide lo mismo a la gente en Corintio. En Corinto había hubo un caso fuerte, lo que da a entender Pablo allí. Incluso los de la iglesia fueron ante los gentiles para resolver un caso que desde la perspectiva de Pablo se podía haber resuelto con la gente de la iglesia. Sin embargo,
no hubo la madurez de corregirlo en la iglesia y terminaron con los gentiles, lo que termina malponiendo a la iglesia, porque al final dicen, mire, esos cristianos entre ellos y dándose cuchillos, ¿no? Porque eso es lo que dicen. Por eso es que él dice esto: para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, entre la injusticia que haya sucedido, lo que sea? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo, ya es grave, que entre los creyentes, que entre ustedes el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. O sea, ya es grave que haya problema entre los creyentes, porque se supone que no deberíamos entre nosotros estarnos engañando, mintiendo, utilizando, maltratando, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso es grave. Y ve lo que dice aquí: ¿por qué no sufrir mejor la injusticia? Dice, por amor a la iglesia, ¿por qué no la aguanta? No, está bien, pongo la otra mejilla, pues. Ahora sí dice, ¿por qué no sufrir mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado? Aguantar, ¿me explico? O sea, él está diciendo aquí, o sea, porque hay una cosa que pasa, que siempre buscamos tener la razón, la broma. A veces, tranquilo, aguante su momento y ponga eso en manos de Dios, que Dios arregla las cosas, ¿verdad? Y por otro lado dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso es lo que él está diciendo allí. Porque en la iglesia, como todavía somos pecadores, y mientras el creyente que asista a la iglesia no se ponga en los zapatos de Cristo, la imperfección de todos nosotros, le añadimos más imperfección a lo que hay, y sigue entonces viendo en la iglesia injusticia, etcétera, etcétera. Y lo que Pablo está llamando aquí es que eso no debería haberlo. Y si lo hay, sea suficientemente maduro, dependiendo del caso, ¿no? Que a veces es mejor, bueno, poner la otra mejilla y cortar eso allí y no seguir llevando el asunto a que siga haciendo más daño y más daño y más daño y termine la iglesia dividida, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué? Sin embargo, hay algo bueno en todo esto de los sufrimientos. Los sufrimientos, el que asume hacer la voluntad de Dios independientemente de la adversidad, ¿sabe qué? El sufrimiento produce fortaleza, crecimiento. Y aparte del crecimiento que usted tenga aquí, usted tendrá también gloria por eso, es decir, recompensas. Hay recompensas por hacer la voluntad de Dios en contra de la corriente, en contra a través de la adversidad. Porque cuando uno lo mandan a perseverar es a través de algo severo. Usted persevera hasta que se para firme, ¿ok? Entonces, hay promesas para eso. Vean esto. Primera de Pedro 5, es como concluye el libro de Pedro, ¿no? Después que él habla de los sufrimientos, él termina el libro en Primera de Pedro 5, 8 al 11, dice: practiquen el dominio propio. Acuérdense lo que hablamos hace una semana: que quiera crecer, añádele a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio devoción a Dios, a la devoción a Dios. Ay, Dios mío, estamos acabados. Me comí una. No, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, amor fraternal. Y el amor fraternal, amor agape. Son las 7. Entonces dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, no se crea que porque usted se quede agazapado por allá, usted no le toca su cuota. Ajá. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y siempre los leones devoran al más débil. ¿Ok? Resístanlo.
manteniéndose firmes en la fe. La forma de resistir es esto: yo no claudico. Yo me mantengo firme en lo que he confesado, en lo que he creído, en lo que sé que tengo que hacer. Por eso es que él está buscando asustarme, para que yo no lo haga. ¿Ok? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. No crea que usted es el único que está padeciendo. Todos tenemos cuotas de, unos en alguna cosa, otros en otra, pero todos tenemos, ¿ok? Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. Claro. Así es. Cuando usted practica el dominio propio, usted se mantiene en su fe, practicando el dominio propio de eso que sabes que estás aguantando, y perseveras, tú formas carácter. Y entonces por eso es que dice que Dios te hará firme, te hará fuerte, firme y estables. Después ese tipo de ataque, ese tipo de prueba ya contigo no hace nada. El diablo vendrá con otra, pero esa prueba superada. Vamos con otra. Y cada vez usted va creciendo y va creciendo, y cada vez será a lo mejor la prueba más fuerte, pero usted también estará más fortalecido, usted también estará más estable, con lo cual ya no solo está recibiendo golpes, sino también hay golpes para allá y golpes para acá. La pelea se pone buena. Porque solo recibir golpes no está muy bueno. ¿Verdad? Ajá, entonces ahí tiene promesa. Ahí tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Que usted será fuerte, firme y estable. O sea, usted estará ahí inamovible, pues. No te van a mover, no estarás, como dice Efesios 4, a los niños en Cristo, a los que no han madurado, a los que se mantienen niños espirituales, que no crecieron, no desarrollaron el Cristo interior. Dicen que son llevados de aquí para allá por todos vientos de doctrina. O sea, en cambio no, aquí es firme, estable, estás ahí, bien parado, en la roca. ¿Ok? Eso es lo que trata. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y veamos otra promesa, dos promesas más por hacer lo que nos corresponde hacer. Mateo 5, 10 al 12, nueva versión internacional. Bienaventurados, dichosos o muy bendecidos, es lo que traduce eso, ¿no? Los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos o bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Gócense, llénense de júbilo, haya gozo en ustedes, porque eso quiere decir que estás haciendo el trabajo por hacer lo bueno, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Denle un aplauso al Señor. No se deje robar sus recompensas. No se dejen robar sus recompensas. Aproveche el tiempo que usted tenga aquí en la tierra mientras está con el Señor para acumular tesoros en el cielo. Acumule tesoros en el cielo, acumule recompensas, para cuando usted llegue allá, usted reciba todo lo que, en la posibilidad de todo lo que Dios tenía disponible, cosas que ojo no ha visto, para aquellos que cargaron su cruz y siguieron los pasos de su Señor, aún en contra de las tormentas y las adversidades. Tenemos que gozarnos. ¿Ok? Sabemos que esto es temporal. Nuestra visión no puede estar en lo temporal. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en lo eterno. ¿Para qué estamos luchando? ¿Para qué servimos? ¿Para qué es que aguantamos esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me levanto a orar? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué no dejo de congregarme? ¿Por qué le hablo a otro? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué sirvo? Usted lo hace porque usted tiene no la mirada en bienestar aquí, por así decirlo. Usted tiene su mirada puesta en lo eterno, en lo que todavía no se ve. ¿Ok? Y con esto terminamos.
2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no te desanimes, levante el ánimo, gócese, anímese, levántese, no se sienta poquitico. Cuando usted esté poquitico en Cristo, usted tiene que concluir, Dios mío, porque estoy aquí, si el estado en que debería estar es gozoso y animado de pararme todos los días en hacer la voluntad de Dios, en llevarle algún provecho a mis hermanos, en lo que sea para Dios. Cuando estoy ya ensimismado, que no, es que pobrecito yo, es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que estás enfocado en lo que no tienes y no te estás gozando en lo que ya tienes y eres. ¿Ok? Entonces no te desanime, levántese, sacúdase el polvo y levántese y eche para adelante. ¿Verdad? Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Aunque nos estamos poniendo viejos, sí, pero renovamos el espíritu, renovamos la fuerza, nos levantamos con ánimo todas las mañanas. Y eso es un buen ejercicio. Levántese en la mañana dándole gracias a Dios por lo que ya usted y tienes en Cristo. Comience así la mañana en vez de, ay Dios, hoy tengo que ir para no sé dónde y no tengo no sé qué y y la sardina, menos mal soltaron la veda ayer porque no aguanto más. Si usted se para así, mire, de ti puedo esperar bendiciones el día de hoy. Es más, Dios, estoy ansioso porque no sé cómo me vas a bendecir, pero sé que voy a ser bendecido por ti. Y eso es así. Claro. Y cuando venga el zapatazo, porque van a venir tropiezos y van a venir ataques, bueno, usted está claro de por qué está pasando eso. No, usted no se pone, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo oro. Porque ese es todavía el mundo caído y hay sufrimiento y a ti te toca parte de los sufrimientos de Cristo, así que embraguetes y eche para adelante. Tírele eso en las manos de Dios y usted siga haciendo lo suyo. ¿Ok? Es así. Es así. Claro. Vean estos dos versículos y terminamos. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, ojo, y lo está escribiendo Pablo. Usted sabe que usted ha leído los sufrimientos de Pablo. Agarre 2 Corintios 11. Peligro de falsos hermanos, peligro en el camino, peligro en naufragio, azote de los judíos, azote de los gentiles. Incluso él pagó con su vida. A él lo decapitaron en el año 62, creo, no recuerdo. Entonces, él llamó eso ligero. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos por Cristo, no por hacer lo malo, por Cristo, recuerden siempre eso, producen una gloria eterna. Tienes recompensa por eso. Producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Porque este sufrimiento es temporal, pero el otro es lo que usted obtenga ya, los tesoros en el cielo que acumule, son eternos. Nadie te lo va a poder quitar. Te lo ganaste a pulso. Así que no nos fijamos en lo visible, en lo que estamos padeciendo hoy, o en lo que estemos viviendo, o en lo que esté pasando. No tienes tu esperanza aquí en lo de ahorita, por así decirlo, ¿no? No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, en las promesas que tenemos, el reino venidero, el nuevo cuerpo que tenemos en Cristo, las recompensas que tendremos de parte de Dios por hacer su voluntad, incluso en contra de, adiós, en contra de, o mejor dicho, a través de la adversidad, pues, hacer su voluntad a través de la adversidad, en contra de la corriente, lo que sea, usted lo hace. ¿Me entiende? Entonces, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, esto va a pasar. Mientras que lo que no se ve es eterno. El reino será eterno, tu cuerpo nuevo será eterno, y tus recompensas que te hayas ganado aquí
por sufrir por Cristo, es decir, por cargar tu cruz y hacer la voluntad de Él, que es gozoso y es agradable, pero a veces hay sufrimiento, usted lo hace. Y eso tiene recompensas eternas que nadie te la podrá quitar. Dios te bendiga, mis hermanos, espero estén bien. Nos vemos el próximo domingo.